Bueno, pues muy buenos días. Les agradezco su asistencia y su puntualidad. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra sesión general. Hoy nos acompaña. Bueno, ¿ya? Bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Maleni Rosales Altamirano. Ella es médico residente del 4º año de la especialidad de ginecología y obstetricia. Y el tema que nos va a compartir el día de hoy es índice de choque y nivel sérico de lactato para inicio de reanimación hemostática en pacientes con hemorragia obstétrica mayor. Doctora, bienvenida. Okay, gracias. No me escucho, ¿verdad? Vuelvo a presentar, para quien no me conoce, soy Maleni Rosales Altamirano, residente del 4º año de ginecología y obstetricia. Si tienen alguna duda durante la plática, igual pueden interrumpir sin ningún problema. Yo creo que internos les va a servir un poco el tema. Espero que sea útil porque no creo que les interese mucho mi tesis. El tema es índice de choque y nivel sérico de lactato para inicio de reanimación hemostática temprana en pacientes con hemorragia obstétrica mayor. O también conocida como hemorragia obstétrica, es una emergencia médica que amenaza la vida de la madre. Si bien la pérdida normal en estas pacientes durante el parto es mínima, los sangrados mayores a 500 en parto, así como vía de resolución por cesárea, pueden provocar un choque hipovolémico. El índice de choque es un cálculo sencillo que relaciona la frecuencia cardíaca con la presión arterial sistólica. Un valor elevado indica que el corazón está trabajando un poquito más de lo habitual para compensar la falla de la sangre en los tejidos. El lactato, por otro lado, se produce cuando las células carecen de suficiente oxígeno. Un aumento de sus niveles sugiere que la perfusión tisular está comprometida y puede ser un indicador de gravedad de hemorragia. Este estudio propone evaluar si el índice de choque y el nivel sérico de lactato pueden funcionar como marcadores tempranos de hemorragia obstétrica severa. Esperamos que los resultados contribuyan tanto a un mejor diagnóstico y tratamiento oportuno, reduciendo así las muertes maternas relacionadas con esta complicación. Antecedentes tenemos que la hemorragia obstétrica es una emergencia que puede llevar a un choque hipovolémico, como bien lo mencioné, y poner en peligro la vida de la madre. La pérdida de sangre mayor a 500 durante parto y mayor a 1000 durante cesárea. La ACOG la define como la pérdida acumulada de 1000 mililitros o más con signos de hipovolemia dentro de las 24 horas postparto. La FIGO la define en su definición más actual, que es la del 2022, la define como una hemorragia postparto por vía vaginal mayor a 500 o 1000 en cesárea en las primeras 24 horas. El Colegio Real de Ginecología y Obstetricia define hemorragia postparto menor, que va de 500 a 1000 mililitros, y mayor, que va de mayor a 1000. A esto se refiere mi tesis. El sangrado que no le dimos importancia o relevancia fueron sangrados mayores a 1000, con signos específicos según la pérdida de sangre. Y la guía de práctica clínica la define parecido a la COG. Es la pérdida mayor o igual a 1000 mililitros con signos de hipovolemia en las 24 horas postparto. Como epidemiología tenemos que globalmente es responsable del 25% de muertes maternas anuales. Tiene una incidencia de 3 a 8% de embarazos y en México es la causa del 20.4% de defunciones. Las estadísticas, según la OMS, sugieren que es responsable del 60% de muertes maternas en los países en desarrollo. Esto se deben a hemorragia postparto, lo que representa más de 100,000 muertes maternas por año en todo el mundo. Por eso la importancia y relevancia de la hemorragia obstétrica en ginecología y obstetricia. Como etiología, esta es la pregunta pues, que a todo mundo le hacemos siempre, las 4 T's. La más común, tono uterino, responsable de un 70% de causa de hemorragia.
Como factores de riesgo tenemos que estas pacientes presentan trabajos de partos prolongados, el uso de oxitocina, pacientes con coriamnionitis, multiparidad, la anestesia general, los factores que conducen a sobredistensión uterina como gestaciones múltiples, polidramnios, macrosomía fetal. Otra de las causas que es responsable del 15 al 20% son los traumatismos, laceraciones perineales cervicales, hematomas, episiotomías o rupturas uterinas. El tejido y trombina son responsables de menor porcentaje de causa de hemorragia obstétrica. En el tejido son los productos retenidos de la concepción, cuando dejamos obviamente restos placentarios, y trombina. Factores de coagulación se ven responsables o se ven introducidos en este tipo de causa. La más común a los que nosotros nos importa es la enfermedad de von Willebrand. Como clasificación, no les voy a poner todas, hay muchísimas clasificaciones de hemorragia obstétrica. De las más comunes está la de ATLS, nosotros manejamos varias. Les puse como las más relevantes. La guía de práctica clínica la define como menor, con sangrados de 500 a 1000, y mayor, con sangrados más de 1000, la cual la subdivide en moderada, que va de 1000 a 2000, y severa, más de 2000. Entonces esto sí pueden recordarlo, por favor, porque más adelante voy a seguir hablando de ello. También la podemos clasificar en base a su presentación de acuerdo al tiempo. Puede ser anteparto, antes del parto, como bien la palabra lo dice, y posparto, que va dentro de las primeras 24 horas posparto, y secundaria cuando se presenta posterior a las 24 horas y hasta 6 semanas del puerperio. La Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia establece una clasificación de choque hemorrágico basada en su severidad. En esta podemos observar la ausencia de un choque hipovolémico. Tenemos una pérdida de volumen sanguíneo que va de un 10 a un 15%. En estas pacientes no presentan alteración del sensorio, hay perfusión normal y los signos vitales están normales. Una frecuencia cardíaca de 60 a 90 latidos por minuto y una frecuencia mayor a 90 milímetros de mercurio. Choque hipovolémico leve lo define como una pérdida de volumen del 16 al 25%, en donde hay un sensorio normal o puede haber ligera agitación. En la perfusión, pues hay palidez, hay frialdad. Los signos vitales están pues ya presentando un tanto descompensación, que va a la frecuencia cardíaca de 91 a 100 latidos por minuto, la presión arterial sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio. Choque hipovolémico moderado, que tiene una pérdida de volumen del 26 al 35%. Hay sensorio agitado, la perfusión, hay palidez, frialdad, sudoración, los signos vitales ya se ven más alterados, ya hay taquicardia y la paciente ya presenta presiones arteriales sistólicas bajas. En el choque hipovolémico severo hay una pérdida de volumen de más del 36%, hay sensorio, está letárgico o inconsciente, palidez, frialdad, sudoración, y el llenado capilar ya se ve alterado, está más de 3 segundos. La frecuencia cardíaca va a más de 120 latidos por minuto y la presión arterial sistólica está menor a 70 milímetros de mercurio. El choque hipovolémico es un colapso circulatorio que está desencadenado por un volumen sanguíneo intravascular insuficiente. Se caracteriza principalmente, como ya lo mencioné, con hipotensión arterial, que está definida como una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio, o incluso una reducción de más del 30% de estos valores durante al menos 30 minutos, acompañados de una mala perfusión periférica. Genera un impacto devastador en los sistemas, tanto en sistema nervioso central, sistema cardiovascular y sistema renal, que son los principales órganos que se ven afectados. La hipovolemia temprana se caracteriza por una taquicardia refleja y un aumento del volumen sistólico. Hay mecanismos fisiológicos que buscan mantener esta perfusión tisular. Sin embargo, una pérdida continua de volumen sanguíneo conduce a hipoperfusión de las arterias coronarias y el miocardio, lo que desencadena una disfunción cardíaca, isquemia y hasta insuficiencia cardíaca. La evaluación de hemorragia obstétrica, el tema es muy amplio, la verdad es que intenté resumirlo lo más que pude para no aburrirlos. En la mayoría de los casos resulta complicado determinar la cantidad exacta de sangre perdida, pero la evaluación visual de la hemorragia suele subestimar la gravedad real de la situación, que es lo que muchos de nosotros en ocasiones hacemos. Los signos y síntomas de choque hipovolémico, especialmente cuando el sangrado tiene o viene de una hemorragia oculta,
pueden ser sutiles y pueden llegar a pasar hasta desapercibidos, lo que dificulta un diagnóstico oportuno. Para evaluar hemorragia obstétrica, el primero es mediante una evaluación visual del volumen de sangrado, que es lo que nosotros hacemos. Comúnmente la estimación de la pérdida se conoce como pérdida de sangre estimada o globo ocular, también es el otro nombre que recibe. Es quizás el método más comúnmente que nosotros utilizamos para evaluar una hemorragia puerperal. Este método se basa en la observación visual y el juicio clínico del profesional de salud, tomado en cuenta diversos indicadores como el volumen de sangre en esponjas, recolectores renales y toallas sanitarias, como se puede observar aquí. Entonces, nosotros lo que debemos de saber bien es cuánto pesa una toalla sanitaria, cuánto pesa una compresa, cuánto pesa un pañal, para con eso nosotros pesarlo y tener una estimación un tanto más aproximada de la hemorragia que tenemos. El otro son los marcadores de hipoperfusión tisular, que es en donde mi tesis se está basando, el índice de choque. Este resulta de dividir, como ya lo mencioné, frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Si se encuentra elevado, puede asumirse que existe una alteración de la función ventricular izquierda secundaria al choque. Se ha establecido una relación lineal inversa entre el índice de choque y el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. ¿En qué contexto? En el contexto de insuficiencia circulatoria aguda. Esto implica que una disminución simultánea del trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, causada por hemorragia, traumatismo o sepsis, se asocia con un aumento del índice de choque y un deterioro del rendimiento mecánico del ventrículo izquierdo. Ante la caída de esta presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca comienza a incrementar para llegar a compensar la pérdida de sangre que estamos teniendo y por lo tanto, como ya lo mencioné, existe una elevación del índice de choque. La Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, que es la FLASOC, propone una clasificación de choque hipovolémica basada en donde lo divide en 4 grados. El grado 1 es un choque hipovolémico, un índice de choque, menor a 0.6. El grado de choque 2 va de 0.6 a -1, el 3 de 1 a 1.4 y el choque o grado de choque 4 mayor a 1.4. El lactato sérico el ácido láctico es un indicador indirecto de hipoxia tisular, donde allá hay entra un mecanismo metabolismo anaerobio y por lo que guía la reanimación en pacientes con choque hemorrágico, así como sepsis. Su utilidad radica en que refleja la disminución del flujo sanguíneo a los tejidos, una condición que desencadena la producción de ácido láctico como resultado de un metabolismo celular deficiente de oxígeno. Existe un estudio, un sólido cuerpo de evidencia que respalda el papel crucial de los índices dinámicos de hiperlactatemia en la predicción de mortalidad en pacientes críticos durante las primeras 24 horas posteriores al ingreso a unidad de cuidados intensivos. Los niveles elevados de lactato sérico podrían indicar una disfunción tisular grave o una incapacidad del organismo para poder lograr una homeostasis durante algún evento crítico. En el tratamiento de hemorragia obstétrica, ante la detección de una hemorragia obstétrica en desarrollo, el médico asume un papel fundamental durante el inicio del tratamiento de estos pacientes como líder en su atención. Su acción inmediata es crucial para estabilizar la situación y preparar el terreno para la intervención de un equipo multidisciplinario especializado. Yo me basé en 4 objetivos principales. El primero es la comunicación entre el líder y todo el equipo multidisciplinario. Obviamente, cuando nosotros tenemos hemorragias obstétricas, pues comúnmente necesitamos manos, ¿vale? Entonces, siempre hay que valorar la gravedad de la hemorragia, las medidas de soporte vital ya implementadas y las necesidades anticipadas de la paciente. Hay que tener un monitoreo continuo de estas pacientes, hay que evaluar su estado hemodinámico y detectar cualquier cambio que pueda indicar alguna descompensación en estas pacientes. Como tercer lugar, la reanimación inicial, las medidas para reanimación para poder estabilizar a las pacientes. ¿Cuáles son? El aumento de líquidos, ya sea a través de un catéter venoso periférico, eso lo vamos a determinar de acuerdo al grado de choque y de sangrado de las pacientes. Las pruebas de tipo de sangre, los estudios de laboratorio, el cruce de sangre, la colocación de una segunda línea IV, el oxígeno suplementario, mantenerlo a 10 a 12 litros minuto a través de mascarillas faciales,
Evitar la hipotermia, ya sea calentando los líquidos y hemoderivados, cubriendo la cabeza y el cuerpo de la paciente y aumentando la temperatura ambiente. El otro es el control de la hemorragia. El objetivo central es responder, es decir, se implementan medidas adecuadas para detener el sangrado. En este caso, lo primero que nosotros hacemos es una compresión uterina bimanual, así como masaje uterino. De acuerdo al tratamiento, lo voy a dar un tanto muy básico por si tienen alguna pregunta. Y el siguiente manejo es la administración de uterotónicos. ¿Cuáles son los principales? Oxitocina, ergonovina, carbetocina o hasta misoprostol. La compresión uterina también puede ser la colocación de un balón Bacri, la colocación de alguna técnica SEA o la ligadura de vasos sanguíneos. ¿Qué tipo de ligaduras tenemos? Belinch, Hyman, Stajocho, la triple ligadura de Sirulnikov. Hay múltiples técnicas de compresión mecánica. Esto lo hacemos obviamente en quirófano. Cuando ya escalamos todas las medidas que tenemos o el soporte que tenemos, tanto de manejo de uterotónicos, la compresión bimanual de esta paciente, la colocación de técnicas SEAS, la colocación de balón de Bacri, vemos que la paciente definitivamente continúa con sangrado, continúa con una descompensación hemodinámica. Pasamos a la compresión mecánica por medio de ligaduras. Bueno, ya entrando un poquito en mi tesis, el planteamiento del problema. En México, la hemorragia obstétrica, principalmente la hemorragia posparto, es de las principales causas de mortalidad materna. Esto lo ha convertido en un programa prioritario de salud, tanto a nivel nacional como internacional. El Hospital de la Mujer recibe pacientes con alto riesgo de presentar, o bien ya pacientes diagnosticadas con hemorragia obstétrica, que cuentan con factores de riesgo. Esto acompañado de un inadecuado control prenatal y a un fallo en el diagnóstico o atención oportuna, conllevan a un incremento en la mortalidad materna. Una vez presentada dicha patología, la identificación, como ya lo dije, y un manejo oportuno de estas pacientes ayuda a que el impacto en los resultados, no solo para la madre, sino también para el bebé o el recién nacido, sea mejor. Reconozcamos los datos tempranos que orienten a un diagnóstico, específicamente los datos de hipoperfusión orgánica, así como datos clínicos que se pueden usar como herramientas básicas para esta patología. La finalidad de difundir y favorecer la aplicación del índice de choque obstétrico y el lactato como una evaluación rápida, simple y de bajo costo que puede repercutir positivamente en la evolución clínica de estas pacientes. Es importante conocer si estas condiciones cumplen o se cumplen en la población atendida en el Hospital de la Mujer a fin de establecer intervenciones oportunas ante un caso grave de hemorragia obstétrica mayor. Por ende, nos hacemos la siguiente pregunta. Mi pregunta de investigación es: ¿el índice de choque y el lactato o los niveles de lactato son marcadores tempranos de inicio de reanimación hemostática en pacientes con hemorragia obstétrica mayor? Mi justificación es aportar información de la población obstétrica acerca del número de componentes o hemocomponentes promedio utilizado en base al índice de choque y el nivel sérico de lactato, y con ello implementar los resultados en la práctica clínica. En un número considerable de pacientes con hemorragias obstétricas no identificamos factores de riesgo. Por ende, hacemos un hincapié o damos relevancia en la importancia de un abordaje dirigido respecto a los datos de hipoperfusión que nos permitan iniciar un abordaje temprano en estas pacientes. Entonces, siempre, y lo que también voy a comentar después, son factores de riesgo. Pacientes que llegan para atenderse obstétricamente con nosotros, hay que valorarles y evaluar los factores de riesgo que tienen estas pacientes para presentar alguna hemorragia obstétrica. En este estudio estimamos un aproximado de casos de hemorragia obstétrica mayor en el grupo de pacientes ingresadas en la unidad de cuidados intensivos para identificar oportunamente los datos de hipoperfusión tisular, como ya lo mencioné, y con esto iniciar una reanimación hemostática temprana y efectiva, y como consecuencia disminuir también el uso desmedido de hemocomponentes y con ello contribuir a la disminución de una morbimortalidad materna. La hipótesis de estudio fue: el índice de choque y el lactato son marcadores tempranos de reanimación hemostática en pacientes con hemorragia obstétrica mayor. Mi hipótesis nula es: el índice de choque y el lactato no son marcadores tempranos de reanimación hemostática en pacientes con hemorragia obstétrica mayor.
Mi objetivo general fue demostrar que el índice de choque y el lactato son marcadores tempranos de hemorragia obstétrica mayor. Mis objetivos específicos fueron describir la población de estudio de acuerdo a sus variables clínicas y sociodemográficas. Aquí la importancia de los factores de riesgo. Determinar la frecuencia de la edad gestacional en mujeres con hemorragia obstétrica mayor ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Determinar el volumen de sangrado ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Hemocomponentes utilizados en la reanimación hemostática. Determinar la meta de lactato sérico e índice de choque en este tipo de pacientes, así como establecer la relación entre un índice de choque mayor a 0.9 y niveles de lactato mayor a 2. Entonces, nosotros utilizamos expedientes de pacientes solamente ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, pero que tuvieran hemorragia obstétrica mayor, que es mayor a 1000, con índices de choque mayor a 0.9 y nivel sérico de lactato mayor a 2, es decir, hiperlactatemia. Mi metodología, mi tipo y diseño de estudio fue cuantitativo, observacional, transversal, descriptivo y retrospectivo. La población de estudio fueron todos los expedientes de pacientes ingresadas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Mujer con diagnóstico de hemorragia obstétrica mayor. El tamaño de la muestra serán todos los expedientes de pacientes que cumplan este criterio de hemorragia obstétrica mayor, que también cumplen con los criterios de inclusión y que ingresaron entre el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2023 en la unidad de cuidados intensivos. Las dos pruebas que realizamos fueron estas: el lactato sérico, que ya lo mencioné, la relación se determinó mediante la gasometría arterial, por eso también el bajo costo de este estudio, el cual se le dio un valor de importancia mayor a 2000 equivalentes por litro, el índice de choque, que se determina con la división de frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, y cuyo valor de importancia que le dimos fue mayor a 0.9. La selección de la población. Los criterios de inclusión fueron todos los expedientes ingresados entre 2022 y 2023 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Mujer con diagnóstico de hemorragia obstétrica mayor. Los expedientes de pacientes que cumplan con criterios de hemorragia obstétrica mayor de acuerdo con la guía de práctica clínica de hemorragia posparto. Los expedientes de pacientes ingresadas en la unidad de cuidados intensivos con hemorragia obstétrica mayor que cuenten con lo necesario para calcular el índice de choque y al menos una determinación de lactato. Entonces, todos estos expedientes entraron en estudio. Mis criterios de exclusión fueron los expedientes de pacientes con algún tipo de choque no hipovolémico, expedientes de pacientes que no cuenten con una cuantificación de sangrado, los expedientes de pacientes que no concluyeron su tratamiento en este hospital. Los criterios de eliminación fueron los expedientes clínicos incompletos para obtener tanto datos clínicos como bioquímicos necesarios para el estudio, expedientes de pacientes con consentimientos informados incompletos o sin firmas. Hablando un poco de análisis estadístico, para las variables cuantitativas se utilizó estadística descriptiva con medidas de tendencia central media, mediana y moda, y de dispersión, hablando del rango de desviación estándar, y para las variables cualitativas se usó probabilidad y porcentajes o proporciones. Se empleó para correlación de los datos chi cuadrada, t-student y la prueba exacta de Fisher, en caso de muestras menores a 5 componentes, utilizando un valor de significancia menor del 5%. Entonces, si la P es menor a 0.05, el valor estadístico es significativo o es relevante. Como resultados, tenemos que en este trabajo de investigación, titulado como Índice de Choque y Nivel Sérico de Lactato para Inicio de Reanimación Hemostática Temprana en Pacientes con Hemorragia Obstétrica Mayor, se revisaron un total de 60 expedientes con este diagnóstico de hemorragia ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, de los cuales 46 cumplieron los criterios de selección de este estudio y 14 se excluyeron por no cumplir con la definición de hemorragia obstétrica mayor. Ok, en esta tabla se observan las características clínicas y demográficas de las pacientes con hemorragia obstétrica mayor en la unidad de cuidados intensivos. Podemos observar que la media de las pacientes es de 27, la edad media, perdón, de las pacientes es de 27.93, teniendo una desviación estándar de 5.14. Las semanas de gestación en la media hablamos de que la gran mayoría tenían 30.6 semanas.
Y como causas de hemorragia, la más común, tanto demostrada en la literatura como en este estudio, fue atonía uterina con un 31.40%, seguida de acretismo placentario en un 28.60%. Ya el resto de factores de riesgo que tomamos en cuenta fue el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, pacientes con trauma cervical, pacientes con hematomas en histerorrafia, placenta previa o la retención de restos placentarios. Como comorbilidades de este tipo de pacientes, igual demostrado, las pacientes con cesárea previa tienen hasta un 37% de presentar hemorragia obstétrica. Entonces, como está en la literatura, igual se demostró en este estudio. Las complicaciones, salió que hasta un 48.9% de las pacientes no tuvieron complicaciones. Sin embargo, tanto la lesión renal aguda como pacientes reintervenidas quirúrgicamente tuvieron hasta un 20% de porcentaje de tenerlos. Entonces, por ahí no esperaba ese resultado, la verdad, que ninguna paciente tuviera complicaciones, pero a la más relevante fueron las lesiones renal aguda y las pacientes pues, que se reintervinieron más quirúrgicamente. El volumen sangrado promedio de estas pacientes fue de 2.997 con una desviación estándar de 1.315. Como causas de sangrado obstétrico, la más común, como ya la mencioné, fue atonía uterina en un 31%, seguida de acretismo hasta en un 28%. Ya el resto, pues el porcentaje es menor. Como comorbilidades también tenemos esta gráfica en donde dividimos pues todas las comorbilidades que tenían las pacientes. Había pacientes que tenían preeclampsia y cesárea previa, habían pacientes que tenían paro cardiorrespiratorio y tuvieron preeclampsia, obviamente porcentajes muy bajos. Pacientes con óbitos y cesárea previa, óbito y preeclampsia. Sin embargo, como ya lo mencioné, las pacientes que tienen el factor de riesgo más importante fueron las pacientes que presentaron cesárea previa, seguido un poco de pacientes que no presentaron ninguno o pacientes que tenían diagnóstico también de preeclampsia. Complicaciones, como bien lo mencioné, la gran mayoría de las pacientes, hasta en un 40%, ninguna presentó complicaciones. La siguiente en importancia fue la lesión renal aguda más una reintervención quirúrgica. La relación entre el lactato y los requerimientos de reanimación con hemocomponentes, es decir, las pacientes que presentaron sangrados mayores a 1500, que son como que lo que más nos importa en relevancia, son las que tenían niveles de lactato mayor a 2. Entonces, en este tipo de pacientes son a las que se les pasaron más hemocomponentes. Las pacientes que presentaron sangrados mayor a 1500, pero que tenían menos de 2 a nivel de lactato sérico, y las que presentaron, en rojo se observan las pacientes que presentaron sangrados menor a 1500, que tenían valores de lactato menor a 2. ¿Qué cantidad? Uno de mis objetivos específicos fue mencionar qué cantidad de hemocomponentes se les transferían a estas pacientes y si la reanimación hemostática sí estaba guiada de acuerdo al índice de choque o el valor sérico del lactato. Los hemocomponentes los paquetes globulares hasta en un 23.3% fueron los que se transfundieron, los plasmas frescos congelados en un 16.7% y los crioprecipitados hasta en un 60%. La relación, las pacientes que presentaron hemorragia obstétrica mayor severa, porque indirectamente cuantificamos pacientes que tenían sangrados mayores a 2500, se clasifican como hemorragia obstétrica severa, con lactatos mayor a 2. Observamos la relación que existía entre este tipo de pacientes con hemorragias y los niveles séricos de lactato. Fue lo que nos salió estadísticamente significativo. Salieron con P de 0.01, esto significa que estadísticamente fue muy significativo. Entonces, pacientes que tienen lactatos mayores a 2 con sangrados cuantificados en más de 2500 fue donde se observó la relación,
y donde nos demostró que la reanimación hemostática temprana, guiada de acuerdo a los valores del lactato sérico en estas pacientes, es muchísimo mejor. Entonces, iniciar una reanimación hemostática temprana en este tipo de pacientes disminuye muchísimo la morbimortalidad, así como las complicaciones y la cantidad de pacientes transfundidos en estas pacientes. Realizamos una comparación, fue una tabla, como se observa, donde es una dispersión lineal. En esta demostramos una asociación entre mayor volumen de sangrado con el incremento de lactato. Está un tanto dispersa, pero sí demuestra que a mayor cantidad de sangrado y niveles de lactato mayores a 2, es donde este tipo de pacientes comienzan a tener alteraciones. Entonces, sí se demostró y sí fue estadísticamente significativo guiarnos de acuerdo al índice de choque y valor sérico de lactato para la reanimación temprana en este tipo de pacientes. Los resultados de acuerdo a cada objetivo, bueno, uno de mis objetivos fue la asociación entre el nivel sérico de lactato y el requerimiento de la reanimación de hemocomponentes. Salió estadísticamente significativo con una P de 0.03 y una chi cuadrada de 10.57. Entonces, la asociación entre el índice de choque y el requerimiento de reanimación con hemocomponentes también salió estadísticamente significativo con una P de 0.003, que significa que sí tiene relevancia o importancia guiarnos de acuerdo al índice de choque y los valores séricos de lactato para iniciar una reanimación hemostática temprana en este tipo de pacientes. De acuerdo a las semanas de gestación, pues el promedio, ya lo mencioné previamente, es de 30.66. El volumen de sangrado promedio en este tipo de pacientes fue de 2.997 y los niveles séricos de lactato, de acuerdo a la media, fueron de 4.44. El índice de choque fue de hasta 4.6 y el número de hemocomponentes utilizados promedios fueron los concentrados eritrocitarios hasta en un 6.35, concentrados plaquetarios hasta en un 5.37 y plasmas frescos congelados hasta en un 7.42. Como discusión tenemos que en la población del hospital, al igual que en la literatura internacional, la principal causa de hemorragia obstétrica fue la atonía uterina, como se mencionó previamente, hasta en un 31% de casos, contrastando con el 70% mencionado en las publicaciones tanto nacionales como internacionales. Esto se puede explicar ¿por qué salió un porcentaje tan bajo? Porque nosotros no solamente tomamos la resolución obstétrica de estas pacientes si fue vía parto o vía cesárea, también tomamos en cuenta pacientes con abortos y embarazos ectópicos. El porcentaje de estas pacientes fue muy bajo, pero sí hubo embarazos ectópicos, si no mal recuerdo, fueron 3 pacientes las que presentaron hemorragia obstétrica mayor. De abortos, realizaron a MEUS, en ese solamente encontré 1. Si bien no fue como tal un objetivo primordial de este trabajo de investigación, pero logramos obtener una relación directa entre los niveles de lactato mayor a 2 y un índice de choque mayor a 0.9 con la presencia de hemorragia obstétrica, como lo mencioné previamente en la tabla de dispersión lineal. Entonces, estas pacientes con sangrados mayores a 2.500 tuvieron una significancia estadística de P de 0.01, por lo que se podría considerar el lactato no solo como un indicador para el inicio temprano de reanimación, sino también de severidad, ¿vale? Entonces, contrastando, puse esta, fue una tesis que realizó Enrique López, fue un ginecólogo intensivista de Mónica Pretellini, quien señaló que no es posible establecer una relación entre el nivel sérico de lactato con el volumen de sangrado. Sin embargo, se encontró que en este trabajo sí es posible establecerla, siendo más significativo con la asociación de 2 milimoles por litro, pero con sangrados mayores a 2.500. No mayores a 1.000, sino mayores a 2.500. En este estudio se registraron 46 pacientes, como ya lo mencioné, que cumplieron con todos los criterios que ya les mencioné previamente. El objetivo fue establecer la relación entre el lactato y los niveles de índice de choque con el requerimiento temprano de hemocomponentes, encontrando una relación significativa entre las pacientes con índices de choque mayor a 0.9 y lactato mayor a 2 con un sangrado mayor a 1.500, siendo las pacientes que requirieron reanimación hemostática
con una P de 0.03, que significa que es significativamente estadístico, mostrando que sí podemos utilizar estos marcadores como indicadores para inicio temprano de reanimación hemostática. Mis limitaciones y aportaciones. Se contó con un número reducido en la población, esto atribuible a mal orden en los expedientes clínicos y un registro erróneo de los diagnósticos. Esto contribuyó a un sesgo de la selección de la muestra, por eso la importancia y relevancia del orden del expediente clínico. Lo menciono para los que van a realizar futuras tesis, los expedientes, y que los MIPS nos ayuden con eso, porque la verdad es que al revisar expedientes el orden estaba mal. Hay muchísimas cosas que no ponemos. Los consentimientos informados también están pues mal llenados, entonces eso a nosotros para realizar una tesis al final de la especialidad pues sí es de mucha ayuda. Entonces, durante la recolección de los datos no se tomó en cuenta la resolución de la gestación, como ya lo mencioné previamente. No especificamos si la resolución fue parto, cesárea, si se le realizó alguna, fue algún tipo de aborto o si fue embarazo ectópico. Eso fue en general. Este trabajo da pie a nuevos trabajos demostrando tanto una sensibilidad como una especificidad de estos marcadores clínicos como indicadores tempranos. Se abren vías de investigación hacia el uso de estos como actividad de la reanimación y nos da a conocer también las características sociodemográficas de la población útiles para establecer un tamizaje y plan preventivo ante las pacientes con mayor riesgo de presentar esta complicación. Ese es un poco de mi bibliografía, no la puse toda. Si tienen alguna pregunta. De todas las formas de contacto, ¿cuál sería la más relevante para hablar con él? Y el choque, pues un apoyo para los pacientes. ¿Cuál es su forma? Nosotros la tomamos por gasometría arterial. Pero de las formas de inyección por altura. No, en ese, o sea, acercándonos un poquito a eso, no. Nosotros lo tomamos como gasometría arterial, que es lo que nosotros realizamos en este hospital. La toma de la gasometría arterial, pero en agudo. De hecho, eso está bien contemplado. Había pacientes a las que durante el procedimiento no se les tomaba gasometría arterial en agudo. Entonces, a mí no me servía a la hora o a las 2 horas del evento obstétrico se les tomara gasometría arterial. Entonces, no es un valor adecuado. Si estoy hablando de que quiero demostrar que el índice de choque y el nivel sérico del lactato son marcadores para reanimación temprana, entonces no me sirven a una gasometría arterial tomada después. No, la verdad no. ¿Alguien más? ¿No? ¿Quieren hacer algún comentario? Allá atrás hay una pregunta. ¿Qué sugerencia? No. Comúnmente no se le dieron seguimiento. De hecho, se perdieron un poquito al pasar de unidad de cuidados intensivos a piso. Y como igual en las pacientes con preeclampsia, no las enviamos a nefrología, que es donde en estas pacientes también se debe de buscar un daño renal crónico. No les damos ese seguimiento. Error. Buenos días. Yo felicitarte, doctora. Es un estudio sencillo, retrospectivo, pero que nos deja un marcador claro. Son importantes en escuelas, hospitales como estos, donde hay presidencias de fisiólogos, de psicólogos y de subespecialistas en psicología. Se realizan más estudios de este tipo y este estudio pone la muestra de que sí se pueden hacer, que es simple el estudio, muy sencillo, pero nos da datos muy trabajo de nuestro hospital. Te felicito, doctor, por tu trabajo. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, pues. Bueno, pues. Felicidades, doctora, muy interesante tu trabajo. Definitivamente el investigar, el obtener información con todos estos tipos de estudios nos permite identificar áreas de oportunidad para implementar estrategias de mejora y seguir trabajando. Una de ellas ya se ha demostrado, pero hoy nuevamente se ratifica, la importancia del orden en el expediente clínico. Es una tarea que nos debemos de llevar todos desde el área que nos toca. Obviamente, desde los médicos internos nos vamos a intensificar las acciones porque toda esta información nos permite identificar mejorías o dónde podemos trabajar. La muerte materna definitivamente es un indicador crítico de la calidad del sistema de salud en un país, en un lugar, y nuestro hospital, Hospital de la Mujer, es de alta referencia en pacientes complicadas y muy graves durante su periodo del embarazo. Y también en nuestra terapia intensiva se han hecho tratamientos, actuaciones verdaderamente heroicas, ya que el índice de la evitabilidad de muerte materna es muy alto. Esto habla de que la mayoría, porque si hemos tenido muerte, la mayoría de las pacientes que llegan graves, muy graves, se salvan. Y eso habla del extraordinario trabajo que realizan en este hospital desde las diferentes áreas, como es ginecología, anestesiología, terapia intensiva, todas las especialidades, no quiero omitir ninguna, pero todas y cada una, labor incansable, arduo y heroico que realizan con cada una de ellas. Doctora, muchas felicidades por tu trabajo y hago entrega de la constancia de participación en esta sesión general. Gracias, doctora. Gracias. 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 Bueno, pues damos por terminada nuestra sesión y muchas gracias por su participación.